Eh, Rápidamente, para terminar con TEP agudo, una breve presentación bueno, hablamos mucho de intervenciones, pero también esto, como lo mencionamos por arriba, esto es un trabajo en equipo, desde acá. Ah, pero terminé presentando acá recién, ¿eh? Hablar un poco de por qué armar y cómo armar equipos de trabajo PERT. Voy, digamos, hablando nomás. Me tenés que poner así y Duplicado. duplicar. Mira que yo vine a esta charla. Vine a Perfecto. escuchar esta charla, vine. Por eso la estamos dando. Nada, igual me encantaría que siga la discusión, digamos, y esto sea un disparador nomás. Eh, no sé, no se está transmitiendo ya el... Ah, listo. Ahí está. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo y por qué armar un PERT? Nuestra experiencia, digamos, para esta presentación me parece que, digamos, lo que busqué era responder estas tres preguntas claves: qué, cómo y por qué. El qué, digamos, para aquel que no conoce, los PERT son las siglas de equipo de respuesta a la embolia pulmonar. No hay una conformación universal de qué miembros componen este grupo de trabajo, sino que se adapta por ahí a las realidades de cada centro. A diferencia de otros grupos de trabajo, como puede ser el Heart Team, etcétera, este es un equipo de respuesta inmediata, donde apenas un paciente se presenta con una embolia pulmonar que requiera de discusión, se discute en tiempo real, probablemente, digamos, más frecuentemente lo hacemos en formato virtual, el caso con sus, digamos, pormenores clínicos, con sus estudios complementarios, y inmediatamente se define una conducta. Principalmente, digamos, utilizamos más este grupo para definir una estrategia de reperfusión o no, pero no es exclusivo. Este fue un concepto que nació en Estados Unidos, en Massachusetts, y rápidamente se extendió a todo el mundo. Hay 1000 grupos, y ya en las obsoletas guías de la Sociedad Europea del 2019 ya había una recomendación bastante fuerte de el armado de estos grupos multidisciplinarios para mejorar el pronóstico de estos pacientes. El cómo realmente es muy fácil, solamente se necesita tener gente con ganas de laburar, gente predispuesta, proactiva. De vuelta, no hay una forma universal, digamos, sino que se adapta a las realidades. Nosotros empezamos siendo poquitos, pero fuimos agregando ciertas disciplinas, y lo que armamos fue más que nada una unidad de tromboembolismo pulmonar, donde, bueno, estuvo Candela Vivas, que es cardioncóloga. Nosotros tenemos una población oncológica muy fuerte, digamos, la sumamos recientemente porque, bueno, tuvimos que discutir muchos pacientes y fue muy importante su decisión también. Nuestro trabajo empezó en abril del 21, son varios los pacientes que hemos discutido, estos datos quedaron un poquito viejos, son de principio de año, y digamos, el armado de este grupo nos sirvió para darnos cuenta que teníamos un manejo un poco fragmentado. A ver, sabemos que estos pacientes requieren el abordaje de múltiples disciplinas, no teníamos todavía protocolos definidos, desconocíamos o por ahí no teníamos todavía la aplicación de esta tecnología que estuvimos discutiendo. Y, digamos, en realidad esto lo tomamos como una oportunidad de cambio, que eso es lo principal. Porque no solo fue el armar un grupo dedicado a responder rápidamente, sino que fue un grupo dedicado a responder y generar protocolos institucionales o ver dónde había déficit para poder corregir, ya sea en el diagnóstico oportuno, en el tratamiento inmediato, en la reperfusión, digamos, y en el seguimiento. Y desde ya que estamos volcando todo esto en un registro de base de datos. A ver, muchas de las cosas que hicimos fueron básicas, es decir, ¿cómo activamos al grupo? Básicamente lo que tenemos es un grupo de WhatsApp, hay un coordinador. Cuando se presenta algún paciente que tenga inestabilidad hemodinámica con sospecha de TEP, o un paciente estable, pero que, digamos, esté en este gris, o cualquier otra, digamos, condición que el médico tratante considere que tiene que ser discutido en el PERT, se activa al coordinador, se comparten todas las imágenes y se toma la decisión en el momento. Y como les digo, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos toda la información y finalmente, digamos, tomamos una decisión.
Otra cuestión que tuvimos que ver es estos pacientes de vuelta, digamos, son pacientes muy complejos y muy heterogéneos, pacientes oncológicos, operados, etc. Entonces tuvimos que definir también qué lugar o qué servicio se iba a hacer cargo. Y en nuestra institución lo que definimos fue que el servicio de cardiología sea quien estratifique la gravedad del cuadro, que haga esta digamos, estratificación, y en base a eso, y en base a la condición que motive su inestabilidad o no, si va a la unidad coronaria, que son todos aquellos TEP masivos, si va a la terapia intensiva, que son pacientes que están descompensados por otra causa y que tienen un TEP que no está también contribuyendo, pero que tienen otra causa para generar el shock, o si pueden ser pacientes para sala general, aquellos de bajo riesgo, pero que no tengan, digamos, un protocolo de tratamiento ambulatorio, que también lo tenemos, o que tengan otro motivo para quedarse internados, o efectivamente de la guardia hacer un tratamiento ambulatorio. Eso más o menos es el cómo, fue simplemente una suma de intenciones y ir buscando puertas adentro qué aspectos había para mejorar. ¿Y por qué armar? A ver, podríamos mostrar un montón de experiencias, pero traje este metaanálisis donde el impacto que tiene el armado de los equipos de trabajo está dado básicamente por lo que debemos. Tenemos que aumentar las terapias de reperfusión, como lo vimos antes, y digamos, armado de grupos definitivamente aumenta las terapias avanzadas de reperfusión. Esto no lo hace a expensas, o sea, no, uno pensaría que siendo más agresivo puede haber más sangrado y en principio eso no sería así. Y si bien no tenemos en este metaanálisis un claro beneficio en cuanto a mortalidad, sí uno tiene que entender que son pacientes distintos. En general, los pacientes que se presentan en parte se discuten son pacientes más graves. Entonces ya ver que hay una tendencia a disminuir la mortalidad me parece que es algo que tenemos que jerarquizar. Y hay datos también que en aquellos centros donde hay PERT, no tener un PERT, eso no ayuda, digamos. Tener un PERT puede, pero lo que realmente cambia el pronóstico y mejora incluso la mortalidad en un 70% es que se consulte al PERT, es que activamente participe en la toma de decisiones de ese paciente. Esto disminuye la mortalidad, la estadía hospitalaria, el tiempo al inicio de la anticoagulación, que es un factor pronóstico clave que muchas veces queda relegado. Y esto no lo hizo digamos, a expensas de un aumento de sangrado, sino que todo lo contrario, digamos, fue más racional la indicación en este grupo. Y de ya que la idea del PERT Consortium es extender un poco el modelo de Hub and Spoke que tiene, por ejemplo, la red de infarto en India, etcétera, que es tener centros de experiencia en PERT y que puedan, digamos, tomar decisiones con consultas remotas de centros que tengan menor complejidad para definir la derivación y el tratamiento oportuno. Que esto, bueno, son modelos difíciles de aplicar para nuestro sistema, por ejemplo, privado, pero que claramente, y lo están intentando hacer, por eso los mencioné, el doctor Duarte, el doctor Enzo Moretti, en Posadas, crearon su red de infarto, la aprobó, digamos, la legislatura provincial y están desarrollando una red de embolia pulmonar en Misiones. O sea que la verdad que lo que están haciendo es fantástico. ¿Y esto por qué? Porque también, digamos, la experiencia, el volumen hace los resultados. Entonces me parece que es muy importante. Y esta es nuestra humilde experiencia, digamos, acá excluyendo pacientes que por alguna condición preexistente tenían limitaciones terapéuticas. Fíjense que los pacientes que discutimos son efectivamente más graves. Más del 60% son de intermedio alto riesgo. Aumentamos significativamente las terapias de reperfusión, en un 60% digamos, de los pacientes discutidos se reperfunden. Paradójicamente nosotros, a diferencia de lo que se ve en el mundo, aumentamos la indicación de filtro, fue por ahí más al principio digamos, de nuestra gestión, y ahora la verdad que estos números están bajando. Y digamos, si bien no hubo diferencias significativas, a pesar de ser pacientes más graves, la mortalidad numéricamente fue inferior, del 6%, y esto creo que son los números que tenemos que buscar. Creo que nuestro caballito de batalla, como digo siempre, fue este gris, que del 20%, que es un número muy alto, logramos bajarlo a menos del 7% y seguimos en camino. Y la verdad que digamos, esto también nos ha permitido hacer digamos, presentaciones y mostrar nuestra experiencia, donde se repiten los números que vimos en los estudios, y estos son con distintas modalidades, no solamente con los dispositivos que estuve charlando. 40% tienen shock oculto de estos pacientes normotensivos. El índice cardíaco mejora después del inicio de la terapia. La hemodinamia mejora, disminuye en 30% las presiones pulmonares. Mejora la función del ventrículo derecho, en este caso evaluado por TAPSE. Mejora la estadía hospitalaria, en nuestro caso disminuyó un tercio el tiempo de internación. Y disminuimos los eventos intrahospitalarios, incluso la mortalidad en este grupo de pacientes. Esto después también de un ajuste multivariado, la estrategia invasiva electiva, que así lo definimos, fue favorable hacia una disminución de la mortalidad. Así que, así como terminé la charla de IBUS, creo que nuevamente, digamos, la única recomendación y conclusión final es que hay que hacerlo. Muy bien.
Y ahora, no sé si hay preguntas, si no, vamos a hablar. Yo te decía Sí. que venía a esta charla porque justamente recién lo charlábamos ahí. En 2 meses, 5 TEPs, hace 3 meses no hubo ninguno. Entonces la semana pasada fui a hablar con la gente de imágenes. La gente de imágenes, cuando vea un TEP, que me llame. No importa a qué hora ni que mande un mensaje, pero me dicen, ¿y si es un paciente que tuvo un TEP y ahora viene por un control o por otra cosa? Te van a llamar a las 3 de la mañana. Y estoy tratando de ver cómo puedo solucionar eso y formar un grupo PERT, ahí en el sanatorio Sagrado Corazón, que bueno, donde más me desarrollo. Y también ahora estoy trabajando en 2 hospitales, en Cañuelas y en Monte Grande, que son 2 hospitales nacionales regionales, y poder armar también ahí un grupo PERT, una red, lo que sea. Bueno, ahí tenés una mina de oro para un trabajar. desafío por delante. Bueno, nosotros estamos muy lejos en algunas realidades, pero puede ser. En Estados Unidos lo que están haciendo es aplicar la inteligencia artificial. Con un software que detecta en las tomografías pacientes que tengan gran carga central trombótica, etc. Y el solo hecho de hacer la tomografía ya dispara la alerta a los miembros del grupo PERT. Y bueno, hace que uno se tenga que fijar justamente distintas características. Pero ya el software analiza carga trombótica, relación BDBI, etc. Y activa. Y eso, digamos, en los estudios que están presentando disminuye el tiempo de respuesta, que es básicamente lo que queremos. Yo soy muy partidario de lo que dijo Pablo también. Nosotros trabajamos a veces pensando en un síndrome coronario agudo. Cuando estudiarlos, por ahí pacientes más estables, uno tiene más margen. En pacientes por ahí que apuran, lo hacemos más rápido, desde ya que el paciente que está descompensado se hace en el momento como si fuera un supra. Haciendo el paralelismo con la nueva clasificación de infarto que quiere hacer Rodrigo Sony, que quiere, digamos, dejar de lado el hablar de con supra y sin supra y que, digamos, quiere hablar de infartos que necesiten reperfusión inmediata y aquellos que no, más o menos.